A continuación intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz de la Iglesia por un tiempo de 10 minutos, cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señor ministro, el Gobierno del que usted forma parte ni es digno ni es honrado. Ustedes tiraron por la borda su honradez y su dignidad cuando, tras perder las elecciones, eligieron mantenerse en el Gobierno a cambio de ceder ante unos chantajistas delincuentes fugados. Entre España y ustedes eligieron su beneficio propio. Ahora pretenden llamar a su cobardía concordia y a su egoísmo convivencia. Pero lo cierto y verdad es que en el pecado llevan su penitencia, porque efectivamente tienen gobierno, pero no gobiernan, pues no son libres. Efectivamente tienen una mayoría, pero son incapaces de traer leyes a esta Cámara. Cada decisión que toman está sometida a la aprobación de multitud de socios que se ríen de ustedes y que solo les mantienen mientras les sean de provecho. El resultado es desolador. Los independentistas fugados e indultados repitiendo continuamente que lo van a hacer. España sin presupuestos, España sin estabilidad, España sin proyecto. Y el Gobierno sin dignidad y sin honradez. Eligieron la indignidad a cambio del poder y ahora sabemos que usaron ese poder también para perpetrar la deshonra. Un Gobierno que usa sus privilegios no para servir al pueblo, sino para enriquecerse a sí mismo, no es un Gobierno honrado, es un Gobierno corrupto. Y el Gobierno de Sánchez está corroído desde los cimientos. Señor Puente, llevamos desde el 21 de febrero conociendo escándalos de corrupción que afectan a todo el Gobierno, a gobiernos autonómicos de su partido, incluso al mismo presidente. Cada día, cada hora que pasa, surge un nuevo escándalo que tapa el anterior. Esta trama tiene un comienzo, que es Koldo, pero no es el inicio, porque ese todavía está por determinar, ¿verdad, señor ministro? En esta trama tenemos a varios personajes. Tenemos a Koldo, el conseguidor, el valiente portero de prostíbulo, el guardián de las esencias más preciadas del señor Sánchez, el mejor consejero para Renfe que el PSOE pudo encontrar, uno de los suyos. Estaba al servicio de sus jefes, al servicio de Ábalos en el ministerio y del señor Cerdán y de Sánchez en el partido. Un hombre leal, pues poco más se le exigía, para poco más servía, aunque visto lo visto, no era poco. Fíjese que decía en su intervención que durante la pandemia el mercado de mascarillas se transformó, y vaya que sí se transformó, en un coldomercado que servía a los socialistas. Claro que se transformó, señor ministro. Tenemos también en esta trama a Ábalos, el proscrito, el ministro de Transportes y secretario general de organización del Partido Socialista hasta su cese en 2021. El jefe de un ministerio donde la Guardia Civil y los tribunales investigan mordidas, sobornos y comisiones ilegales. El que previsiblemente movía las piezas entre los ministerios y los gobiernos autonómicos. El que se reunía en la Chalana para cerrar los negocios y también el que recibía a Delsi y sus maletas junto al Dama. Hoy sabemos por audios de la UCO que probablemente también en ese ministerio, además de esta trama, también se amañaban contratos en concursos de carreteras. Señor Puente, todos sabemos que el señor Ábalos hoy no está imputado, pero porque está aforado y que la investigación sigue abierta. Pero si usted mismo y su Gobierno le pidió la dimisión al señor Ábalos cuando no estaba imputado, ¿le pedirá usted la dimisión al presidente del Gobierno cuando un Gobierno o un juzgado impute al señor Ábalos? En esta trama también tenemos a la señora Armengol, la expresidenta balear que dice que no sabe quién la llamaba para venderle las mascarillas, la expresidenta que no sabe explicar si las mascarillas servían o no y por qué cuando sabía que no servían las pagaba con fondos europeos, la expresidenta cuyo Gobierno daba a esta trama sellos de calidad para que pudiesen estafar a otras administraciones, la expresidenta cuyo Gobierno está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Europea, la señora que recibió hasta 2 informes con quejas de 2 hospitales por la calidad de las mascarillas y no hizo nada, la señora Armengol, la tercera autoridad del Estado que preside este Congreso bajo la sospecha de conocer la trama o taparla y que no tiene la dignidad suficiente para dejar su cargo. En esta trama tenemos también al renacido Ángel Víctor Torres, que después de perder las elecciones en Canarias le trajeron aquí como ministro y diputado para poder aforarle.
que exactamente igual utilizaba el mismo modus operandi que la señora Armengol. Además, hacía contratos de 1.300.000 euros a empresas que se constituían precisamente el mismo día en el que firmaban los contratos. Tenemos también al Ministerio de Transportes, el cortijo, por donde todo el mundo pasaba y donde todo sucedía. Usted anunció una auditoría interna el 26 de febrero en Puertos del Estado. El 3 de marzo, en declaraciones públicas a los medios, defendía a todos los funcionarios y altos cargos del Ministerio. No hay nadie investigado, decía usted. 2 días después, solo 2 días después, el 5 de marzo, usted cesó a Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, que sigue sin estar imputado. Y, sin embargo, mantiene a 3 altos cargos del Ministerio que se reunían con Koldo en La Chalana y con Ábalos, al presidente de Adif, al secretario de Transportes y al director general de Enfesa, por donde además sigue trabajando el hermano de Koldo. Altos cargos que sabíamos que facilitaban documentación importante al señor Ábalos. ¿Por qué les mantiene, señor ministro? Ábalos no estaba imputado y le pidió la dimisión. Manzano no estaba imputado y usted le cesó. ¿Qué tapa, señor ministro? ¿Qué saben? ¿Podrían estar borrando pruebas? ¿Están borrando emails como ocurría en el Ministerio del Interior? La trama sigue activa en su ministerio. Y viene usted aquí a decir que confía en todo el mundo y que no pasa absolutamente nada. Pero si les ha ratificado hace 3 meses, les ha visto toda España en los medios comiendo con Koldo y con Ábalos en La Chalana. En esta trama también tenemos al informante, que es el ministro Marlaska. Ese ministerio que fue registrado por la Guardia Civil y cuyo secretario de Estado fue interrogado por la Guardia Civil por los contratos que tenían con la trama. El ministerio desde el que se dan los chivatazos y desde el que se informa, sabemos por el sumario, a los investigados de que están siendo investigados. También supimos que el número 2 de la Guardia Civil, que a día de hoy no ha sido cesado todavía, se reunía con Koldo 40 días antes, curiosamente, de ser detenido. Marlaska, ese informante, ministro, a quien se le borran los emails en su ministerio y le roban los móviles del Tito Berni. Tenemos también en esta trama a ella, el facilitador, ese flamante candidato del Partido Socialista. Bueno, no sé si es su candidato, porque si en Galicia apoyaban al BNG, a lo mejor en Cataluña apoyan a Puigdemont, no lo sé. Pero tenemos a este ministro de Sanidad que compraba mascarillas a la trama y cuyo jefe de gabinete se mandaba mensajes con la trama para decirle que el Gobierno de Canarias ya iba a facilitar las compras. Ese ministro que hacía un megacontrato de 2.500 millones de euros para incluir a la trama. Tenemos también a la encubridora, a María Jesús Montero, la que sabía todo y lo tapaba todo. La que recibió en 2022 un documento de la Intervención General de la Administración del Estado e hizo oídos sordos, la ministra que cesó al director general de Intervención cuando le llevó toda la documentación a un juzgado, la ministra que revelaba públicamente la semana pasada en los pasillos del Senado información de un ciudadano anónimo. Tenemos también a la mujer del Don, en cuya cátedra era financiada por empresas que después fueron rescatadas por el Gobierno de España. La mujer del presidente del Gobierno que se reunía con los socios de la trama, con Aldama. ¿Era Begoña Gómez la conseguidora o la mediadora? No parece que fuera una partícipe a título lucrativo, ¿verdad, señor ministro? No contestan, no responden, Sánchez está escondido. Pero la realidad es que en septiembre de 2019 Begoña Gómez se reúne con Aldama e Hidalgo. En enero de 2020 cierra el contrato de su empresa con Globalia por 40.000 euros al año. El 21 de enero se produce el encuentro en Fitur entre Hidalgo y Begoña Gómez. El 4 de marzo de 2020 hay un acto de Begoña Gómez en Londres pagado por Hidalgo. El 24 de junio de 2020 hay una reunión de Begoña Gómez con Hidalgo en la sede de Globalia. El 3 de julio se aprueba el fondo de rescate en el Consejo de Ministros. El 16 de julio de 2020 hay una reunión temática entre Begoña Gómez e Hidalgo. Y finalmente, señores socialistas, el 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprueba el rescate de Europa, primero por 400 millones de euros, después por 475 millones de euros. ¿Esos 75 millones de euros eran la comisión? Igualito que una inspección de Hacienda, igualito. Como todos saben, viendo todo esto, hemos planteado una denuncia ante la Oficina del Conflicto de Intereses, a pesar de saber que la tienen ustedes, sí, a pesar de saber que la tienen ustedes colonizadas como todas las administraciones del Estado. Y la hemos presentado porque es el recurso previo para agotar la vía administrativa y poder ir a la vía judicial. Pero fíjese si la tienen colonizada, que esta parte, el Partido Popular fue el que presentó el conflicto. Y se enteró antes el Partido Socialista. Les llegó a ustedes 48 horas antes de que nos llegase a nosotros. Pero si es que sus medios afines ya la tenían antes. Fíjense si está colonizada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Señor Puente, tienen que dar muchas explicaciones, pero no de los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por las mordidas de esos contratos que no aparecen en esa fiscalización. De esto va este caso, de las mordidas de los sobornos de amigos, amiguetes, cargos y gente del Gobierno de Pedro Sánchez. De eso va
esta trama. Y traen aquí ustedes ahora una comisión de investigación para que parezca que hay que investigar a todas las administraciones, cuando lo cierto y verdad es que la única administración que está siendo investigada por la Guardia Civil y por los juzgados es su gobierno y los gobiernos de comunidades autónomas del Partido Socialista. Esa es la única verdad, señores. Señor ministro, le he hecho muchas preguntas que requieren explicación y asunción de responsabilidades. Los españoles están deseosos de escucharlas y de ver esa ejemplaridad de la que tanto presumen. Muchas gracias. Tiene usted razón, señora Muñoz, que hay un escándalo tapa otro. Y es que la semana pasada tuvimos conocimiento de un escándalo muy grave, de un escándalo del que yo voy a relatar hechos probados. La pareja de la señora Ayuso fue denunciada ante los tribunales por fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, y también delito contable. Este es un hecho cierto. No es un rumor, no es que se reunió con no sé quién, en no sé dónde. ¿A qué nivel han llevado ustedes al Parlamento de España a venir aquí a hablar de cotilleos, de chismes? No, se reunió con no sé quién, no. Denuncia ante los tribunales de justicia. Supimos los recursos que ocultó este señor a la agencia tributaria y de dónde procedían. ¿Y de dónde procedían? Pues del tema que hemos venido a tratar aquí. ¿Es esto el y tú más? No, de la compra de mascarillas. Supimos que el producto de ese fraude adquirió en el piso con el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ustedes me dirán, oiga, es verdad que el que compró el piso fue él, ¿no? Y ella, bueno, pues, oiga, sí, lo compró él, pero, oiga, qué incomunicación, ¿no? Qué incomunicación en esa pareja, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? O sea, el señor Sánchez tenía que conocer de las andanzas del señor Koldo. Sí, claro, sí. Bueno, pues oiga, y la señora Ayuso no tenía que conocer la procedencia de los recursos de un piso que barato no era, ¿no? 1 millón de euros. Pero ¿qué me dicen del piso que está situado un piso más arriba? Bueno, de este yo no voy a hablar con contundencia porque parece que está a nombre de una sociedad administrada por el propio abogado de la pareja del señor Koldo. No voy a hablar. Como eso no se sabe del todo, hay una solicitud de licencia al parecer de obras que no está claro qué es lo que querían hacer ahí. Ya se esclarecerá. Yo voy a hablar de hechos. Supimos que todo esto no era cierto. La semana pasada, todo esto que acabo de decir que son hechos, alguien nos dijo que no era cierto, que quien realmente debía 600.000 euros a la Hacienda y no al revés, era la pareja del señor Ayuso. Es decir, que era la Hacienda Pública la que le debía 600.000 euros. Que no había delito, que era una inspección fiscal como cualquier otra que se le hace a cualquier ciudadano. Pero claro, luego supimos que todo eso era mentira. Que todo era mentira, que quien había asumido públicamente la defensa de un tercero con el que ahora dicen que no tiene nada que ver, hombre, que eran cosas suyas, quien salió a dar las explicaciones públicas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y dijo que no debía ningún dinero a Hacienda, que no había cometido ningún delito y que era una inspección fiscal. Y resulta que sí debía el dinero a Hacienda, sí había la comisión de un delito y no era una inspección fiscal, era una denuncia de la Fiscalía ante la Justicia. Y supimos que había un delito, ya no utilizo la palabra presunto, perdónenme, porque el abogado del autor del delito lo reconoció por escrito ante la Fiscalía. ¿Y saben por qué nos enteramos de que lo reconoció por escrito por la Fiscalía? Porque ustedes, a través del señor Miguel Ángel Rodríguez, le filtraron a algunos medios que les compran la mercancía averiada, que era la Fiscalía la que le había ofrecido un acuerdo al señor González, creo que se apellida. Algo, permítanme, yo que he ejercido 20 años la abogacía, insólito. Los fiscales ofreciendo acuerdos. En la que yo he ejercido, tú ibas a la Fiscalía, hablabas con el fiscal, le pedías un acuerdo, le pedías una rebaja de la condena para tu defendido y, hombre, a lo mejor se llegaba o no se llegaba a un acuerdo. Pues claro, efectivamente, eso fue lo que pasó, que fue el abogado del señor González el que le propuso un acuerdo
el que le propuso un acuerdo. ¿Y por qué? Y aquí está la clave de todo esto, y estoy seguro de que lo sabremos con el tiempo, ¿no? ¿Por qué ese afán de taparlo todo, ¿no? ¿Por qué ese reconocimiento tan explícito? Pues porque al señor González no le interesa que prosiga la investigación. Y pronto sabremos por qué. Y cuando lo sepamos, que lo sabremos, tendrán ustedes que dar más explicaciones de las que han dado hasta la fecha y tomar más decisiones de las que han tomado hasta la fecha. Porque hoy hemos conocido el último episodio, me he saltado unos cuantos, el último episodio de este truculento asunto. Y es que el señor González supo hace 5 meses, el 4 de septiembre, que la Hacienda Pública ya le atribuía la comisión de 3 delitos. 5 meses. Estuvo 1 año y 4 meses sometido a inspección. 16 reuniones mantuvo con la agencia tributaria. Y el 22 de diciembre se cierra con carácter definitivo la inspección. Ni siquiera esto está publicado. Ahora hablamos de quién lo ha dicho y quién filtra y quién no filtra. Mire, claro, ¿pueden ustedes sostener a día de hoy que cuando la señora Ayuso el jueves pasado se subió a una tribuna a dar explicaciones, no conocía ninguno de estos hechos? ¿Ha estado conviviendo con una persona que estaba sometida a una inspección fiscal tan grave como esta, tan grave, tan gravísima como esta, sin haber recibido ningún tipo de información por parte de esa persona? Oiga, yo no me lo creo, pero puede ser. Si es así, supongo que la señora Ayuso dará explicaciones públicas y tomará decisiones inmediatas, porque como mínimo alguien la ha engañado gravemente. Y claro, ella está ahora mismo en tela de juicio ante toda la ciudadanía como consecuencia, en el mejor de los casos, del engaño grave que alguien ha cometido con ella. Pero miren, hablan ustedes de filtraciones. Les voy a contar una que yo leí en la prensa hace bien poquito y que está relacionada con el asunto que hoy venimos a tratar aquí. Yo leí en un medio de comunicación que la mujer del tal Koldo había sido contratada por una empresa y que esta empresa había obtenido 2 contratos importantes en mi ministerio, uno de 5,3 millones de euros. Claro, ante esa información, eso era una información que se apoyaba en un informe de la UCO que yo sepa no está en la causa. Yo he tratado de informarme al milímetro de lo que había, he pedido que todo el mundo me explore y claro, yo sentí el temor de que efectivamente hubiera más contratos en mi ministerio y que este fuera un contrato que no había estado objeto de denuncia y que podía ser un contrato fraudulento. ¿Y qué hice? Pedí el contrato. ¿Y saben lo que descubrí cuando pedí el contrato, después de esa filtración de la UCO? Que era un contrato de suministro de balastro. Para que lo entiendan ustedes, era un contrato que se decidía a precio. Es decir, no tenían más criterio que adjudicar a una cantera un suministro de material al precio más bajo. Había varios licitadores, 2, 3, no recuerdo, este era el que aportaba el precio más bajo. Es decir, que si esta señora trabajaba en esa empresa antes o después de la suscripción de ese contrato, nada tenía que ver con el mismo, porque era un contrato a precio, era un contrato en el que no había juego para ningún tipo de valoración. Por tanto, no se daba. Les estoy dando información, que es a lo que han venido. Pero voy más allá. Resulta que estos 2 contratos no se llegaron a ejecutar. ¿Por qué? Porque esa empresa, con la que supuestamente tenía una influencia tremenda esta persona, proporcionó un material que no pasaba a los estándares de calidad. Y por tanto, no se ejecutó el contrato. Y es más, en uno de los 2 contratos, el Ministerio inició una reclamación por el indebido suministro de materiales. Por eso, cuando ustedes hablan de filtraciones, etcétera, pues se quedan solo en aquellas que les pueden afectar. A mí me molestan todas. A mí ver informes de la UCO que no han sido ni siquiera puestos a disposición de la autoridad judicial en un medio de comunicación, pues no me gustan. Pero esto es lo que pasa en nuestro país. Pasa esto. Y uno no se puede alterar cuando la información que trasciende no es la que le conviene, porque si solo lo hace en esas ocasiones, está claro que lo que le molesta no es la filtración, sino la información. Y eso es lo que les molesta a ustedes. De manera que, a modo de conclusión, que ahora habrá un segundo turno y yo sigo dispuesto a proporcionarles la información que ustedes reclamen. En mi ministerio y en el gobierno al que pertenezco hemos actuado
como debía hacerse. No sé qué más se puede hacer. Comisión de investigación, que espero mañana sea aprobada por este Parlamento, en la que compareceré a dar las explicaciones que consideren ustedes necesarias. Auditoría interna en mi ministerio, a ver si sacamos algo más, a pesar de que ya esos contratos han sido auditados 2 veces a posteriori. Procedimiento judicial en marcha, asunción de responsabilidades políticas con exigencia del escaño a un alto representante del Partido Socialista. ¿Esto es el y tú más? No. Esto es lo que hacemos unos frente a lo que hacen otros. Y ni los otros ni los equidistantes van a conseguir arrastrar al Partido Socialista al lugar en el que se encuentra el Partido Popular. Fuera de las reglas de la democracia, pues no respeta los resultados democráticos y tratando de enfangar nuestra sociedad para que se crean que todos los políticos somos iguales, algo de lo que solo se benefician ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación intervendrán los representantes de los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Muñoz de la Iglesia, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor Armengol. Se va la señora Armengol, pero en su comunidad autónoma fallecían proporcionalmente más ancianos en residencias que en la Comunidad de Madrid. Yo no voy a decir que ella apretaba el gatillo. Y a diferencia de mi grupo parlamentario, yo pido que no se retiren las palabras del orden de sesiones, porque cuando se estudie, quiero que se vea la indignidad moral de algunos parlamentarios y de la presidencia de esta Cámara, que no retiraba esas palabras. Señor Esteban, yo a usted sí le conozco y sí sé cómo se apellida, porque cuando yo comenzaba la carrera usted ya era parlamentario, hace 2 décadas. Mira, a mí su discurso me ha encantado, ojalá fuese cierto. Me sorprendería que ustedes hicieran y dijeran lo mismo. ¿O es que van a votar ustedes en contra de la comisión de investigación que quiere traer el PSOE para enfangar todo? Siempre hipocresía en el PNV. Señor ministro, señor Puente, la verdad es que yo no esperaba mucho de su comparecencia. Efectivamente, no ha respondido absolutamente a nada. Yo sí creo que detrás de cada chulo machista hay un cobarde acomplejado. ¿Usted lo cree? ¿Usted comparte este arquetipo? También creo que no ofende quien quiere, sino quien puede. Y usted, por mucho que intenta insultar, amedrentar, amenazar, en realidad lo único que da es pena. Porque qué pena es utilizar una oportunidad que te dan en la vida como ser ministro del Gobierno de España y hacer política así. La política que hace este señor ministro en esta Cámara, la política que hace con los medios, la política que hace con su Twitter. Qué pena que su camino por la vida pública sea precisamente esa. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. La verdad es que no nos sorprende ni la falta de respuestas ni la falta de asunción de responsabilidades y, desde luego, lo que no resulta sorprendente es que de todos los ministros que hemos pedido que comparezcan para hablar del caso Koldo, Sánchez haya elegido precisamente al señor Puente, al señor ministro, porque refleja perfectamente este gobierno, un gobierno de una indigencia intelectual, moral y política palmaria. Su respuesta ante la mayor trama de corrupción en un gobierno en ejercicio desde Felipe González es insultar, amenazar a los medios de comunicación, mentir, intoxicar, filtrar interesadamente y usar el poder del Estado para destruir política y humanamente a sus rivales. Les pedimos explicaciones por las investigaciones judiciales desde hace semanas y ustedes nos contestan con los casos de corrupción del Partido Popular, algunos incluso de cuando yo estaba haciendo la primera comunión. Pero, señor ministro, usted se presenta aquí junto a toda la bancada socialista como si fuesen ustedes unos inmaculados, como si ellos fuesen y estuviesen libres de polvo y paja. Oiga, pero que ustedes son el partido de Filesa, del GAL, del BOE, del Banco de España, los que robaban a los huérfanos de la Guardia Civil, los de los ERES, los de Armengol, los de Illa, los de Koldo, el Tito Berni y la señora del presidente del Gobierno. Son ustedes los inmaculados, los inmaculados. Mire, señor Puente, yo le aseguro que mi partido no va a indultar a ningún político por corrupción. ¿Puede subir usted aquí y decir lo mismo? No, no puede, porque ya lo han hecho. Yo le digo que mi partido no va a rebajar los delitos de corrupción del Código Penal. ¿Puede usted subir aquí después y decirlo? No puede, porque ya lo han hecho. Ustedes le piden la dimisión a una presidenta porque su pareja tiene un contencioso con la Hacienda. La misma presidenta que salió antes de 24 horas
a dar una rueda de prensa. Mientras, Pedro Sánchez no está, no se le espera, no da explicaciones, está escondido y acobardado, parapetado en filtraciones y en intoxicaciones y en usar todos los medios del Estado para destruir a una presidenta a la que no consigue ganar democráticamente. Sánchez tiene que nacer 3 veces. 3 veces tiene que nacer Sánchez antes de tener la mitad de dignidad de la señora Isabel Díaz Ayuso. Mire, dicen ustedes que son un gobierno feminista. Dicen ustedes que son un gobierno feminista porque tienen 12 ministras. Que ninguna abre la boca cuando tienen un ministro machista. ¿Dónde están las diputadas socialistas alzando la voz? No están. Ustedes no son un gobierno feminista, son un fraude. Un gobierno que se dice libre de corrupción, pero que se forraba durante la pandemia y que eran el cobijo y cuartel de comisionistas y de amigos. Y mientras nos robaban, vendían España. Nos decían que no habría indultos, y los hubo. Nos dijeron que no habría amnistía, y ya la han aprobado. Nos dicen que no habrá referéndum, y hoy sabemos por los independentistas que ya la están negociando. Señor Puente, son ustedes un gobierno extorsionado, corrupto y mentiroso, que ha usado y usa las instituciones para enriquecer a sus amigos y para acabar con adversarios políticos. Esto no es un gobierno, es una mafia. Señor Puente, usted hoy no ha dado explicaciones. No teníamos ninguna confianza en que lo hiciera. Pero sí le digo que España les observa y su tiempo se acaba. Da igual si es unos meses o 3 años y medio. Lo que está podrido acaba en el olvido. Y mire, como conozco su modus operandi, usted aprovechará su último turno, en el que yo ya no podré refutarle, para traer aquí todos sus impulsos más primarios. Pero le voy a dar un consejo, señor Puente. Compórtese. Compórtese con la dignidad del cargo que ostenta, que es del ministro del Gobierno de España. Compórtese por la Cámara en la que estamos, que representa la soberanía del pueblo Señoría, su tiempo español. ha finalizado. Sí, ya acabo, señor presidente. Y un último consejo, señor ministro, señor Puente. Cuando una mujer le habla, le mira la cara. Muchas gracias.